Las escrituras que traemos en el día de hoy las encontramos en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos 17 al 24. Nuevamente en el libro de Romanos, capítulo 11, 17 al 24. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Este es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Vamos todos a orar. Padre Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, por continuar en tu presencia, en tu casa, Señor. Te damos gracias por esa oportunidad, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros para poder recibir el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre. Que ese mensaje llegue a nuestro corazón de tal manera que seamos transformados. Que podamos eliminar cualquier preocupación que en este momento podamos llegar a tener para dedicarnos a recibir tu mensaje, Padre. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, les comento que la genealogía, probablemente ustedes han reconocido esa palabra, quiero iniciar con esto. La genealogía es una ciencia que permite que pueda averiguar cuáles son tus raíces genéticas, cuáles son las ramas, digamos, no las ramas, sino toda la genealogía de tu familia, los diferentes, quiénes fueron, de dónde vienes, de qué quizás país estás viniendo, de qué continente estás viniendo. Y hay una cantidad de aplicativos que puedes encontrar y bajar de la internet o incluso pagar para saber específicamente, empezar a armar tu árbol genealógico. Ese proceso se conoce con el nombre de genealogía. Y ustedes saben que incluso pueden llegar ustedes a pagar alrededor, estaba mirando para el mensaje, alrededor de 49 o 59 dólares y obtener una prueba de ADN. O sea, tomarse una prueba de ADN, enviarlas a estas compañías y de esa manera estas compañías, después de que analiza tus cromosomas, los 23 pares de cromosomas que nosotros tenemos, que son básicamente los que nos definen nosotros, basados también del padre y de la madre, permite, estas compañías lo que hacen es sacarte una historia genealógica de ti. Incluso puede llegar, utilizando bases de datos, a determinar cuáles fueron los movimientos que tuvo tu familia de un continente a otro. Puede llegar a determinar, por ejemplo, si alguno de tus familiares sirvió en la guerra o si alguno de tus familiares anteriores y tus antepasados probablemente era famoso y estuvo en los diferentes países. Algunos países, en algunos periódicos.
Ese tipo de compañías, incluso les voy a mencionar, Ancestry DNA es una de ellas, 23andMe and MyHeritage son otras de ellas, por $49.59. Y está creciendo el mercado, porque todos queremos saber de dónde venimos o no. Porque quizás queremos entender, hoy si yo pudiera también confirmar que yo vengo quizás de una familia italiana, entonces quizás hasta mi ciudadanía pudiera aplicar a llevar a cabo, a obtener una ciudadanía quizás italiana o española. Estamos ansiosos por saber de dónde venimos o no. Y gastamos esfuerzos creando esos árboles genealógicos. Pero pocas veces nos preocupamos por entender cuáles son nuestras raíces espirituales. ¿Cuáles son nuestras raíces realmente espirituales? ¿De dónde venimos como iglesia? ¿De dónde estamos nosotros viniendo? ¿Cuáles son nuestras raíces? Estamos en las series Eclesía y durante las últimas semanas hemos venido estudiando lo que significa iglesia. Eclesía es la palabra griega que significa iglesia y hemos venido estudiando semana tras semana los diferentes significados bíblicos de lo que es una iglesia. Recuerdan que una de ellas, la iglesia, está compuesta por ovejas y que Jesucristo es el buen pastor. Y cuando hablamos de ovejas, quizás estamos entendiendo, nos es difícil, como decíamos en el mensaje anterior, es difícil entender las ovejas porque no estamos criando ovejas, porque no vivimos en un ambiente en este momento, no nos encontramos con ovejas y es difícil tratar de entender ese significado de ser una oveja, que lo vimos en el mensaje. Hoy vamos a hablar de que la iglesia es como un árbol del olivo, un árbol de olivo. Y está en las escrituras, un árbol de olivo. Y yo les voy a presentar una foto de varios árboles de olivo. Este es el jardín de Getsemaní en Jerusalén, en donde ustedes van a encontrar varios árboles de olivo. Y el significado es supremamente profundo. Pero quizás cuando te muestro la fotografía, tú vas a decir, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la escritura y por qué Dios habla a través de sus profetas diciendo que la iglesia es como un árbol de olivo si yo no veo realmente cómo pudiera llegar a ser? Eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y lo precioso también de cómo los hebreos, los judíos, utilizaban más el cerebro derecho para describir, para poder entender las enseñanzas de Dios, de Jehová. Cuando ellos dicen que Dios es la roca, ellos se imaginan y entienden que la roca es algo donde ellos pueden llegar a tener seguridad, en donde a pesar de que haya inundaciones, a pesar de que haya algún tipo de terremoto, están en una roca. Por lo tanto, cuando ellos hablan vamos a ver cómo cuando estamos hablando del árbol del olivo, ellos entienden efectivamente de dónde viene el pueblo judío y por qué el pueblo judío y la iglesia del Antiguo Testamento se reflejaba perfectamente en un árbol de olivo. Las escrituras mencionan el olivo, está en el libro, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ir a recordar la primera vez que se habló de la rama del olivo en Génesis. Y la primera vez que se menciona es después del diluvio universal. ¿Se acuerdan del diluvio universal? ¿Se acuerdan que había maldad después de Adán y Eva? Habían pasado ya 10 generaciones y la maldad crecía en la humanidad, crecía constantemente. Y Dios decide acabar con la humanidad, excepto Noé y su familia. Por eso le dice a Noé que arme y construya una barca en donde va a estar él con su familia y adicionalmente parejas de animales que en ese momento existían y que las colocara en esa arca. Y Dios iba a llevar a cabo un diluvio por 40 días y por 40 noches iba a llover y efectivamente ocurrió. Durante 40 días y 40 noches llovió en la tierra y absolutamente todo ser viviente, toda planta quedó totalmente destruida. Solamente Noé en su barca y los que estaban allí sobrevivieron. Y para determinar Noé si ya había pasado y había recesado la lluvia y las aguas habían bajado, ¿él qué hizo? ¿Se acuerdan? Tomó una paloma y la soltó. Y la paloma regresó,
sin ningún tipo de signo de que ya había pasado la inundación. A los 7 días, vamos a leer ese verso. Si tienen sus Biblias, vayan por favor a Génesis capítulo 8, versículo 11 al 12. La segunda vez, las escrituras dicen, caía la noche cuando la segunda paloma que Noé envió, cuando la paloma regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a saltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó, lo cual pudo darse cuenta que ya el agua había rezagado y que podía él bajarse de la barca con todos los animales. Pero fue un olivo, fue la rama de un olivo, lo cual significa por una parte que el olivo es un signo de paz, de reconciliación, porque Dios dijo, no voy a volver a destruir la humanidad a través de un diluvio. No voy a volver a destruirla. Hubo una reconciliación con la humanidad por parte de Dios. Hay paz y reconciliación. Por eso el olivo lo ven ustedes en diferentes signos, representando paz, representando reconciliación. Por ejemplo, en el logotipo de la Cruz Roja aparece el olivo. Como ustedes se pueden dar cuenta, en varios escudos de varias ciudades aparece el olivo. En el escudo de la ciudad de Jerusalén, el escudo de armas de la ciudad de Atenas, el escudo de armas de la ciudad de Bogotá, en Colombia, aparece también el olivo. En Los Ángeles, el escudo del sello de la ciudad de Los Ángeles, la bandera de la Organización de los Estados Unidos también, de las Naciones Unidas, perdón, también aparece el olivo. Y en varias monedas aparece el olivo. Luego empezamos a ver que es un signo que Dios está utilizando para expresar que tenemos una reconciliación y que el proceso de reconciliación de la humanidad con Dios había arrancado, se había iniciado. Y sabemos después que 10 generaciones después de Noé, ¿qué pasó? Nace Abraham. Nace Abraham. La primera persona que Dios utilizó, Jehová utilizó para llamarlo a que lo siguiera en fe, que le pidió que viniera donde él estaba en Ur, hoy en día Irak, en el sur de Irak, y se fuera a Canaán, la tierra prometida, y dejara absolutamente todo y lo siguiera, y él obedeció. Al final Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham, y el nombre de Abraham en griego, en hebreo, perdón, significa padre de muchos, padre de una multitud, porque después lo dice en Génesis, Dios le dice en el libro de Génesis a Abraham por haber obedecido, en el capítulo 22, versículo 18, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Recuerden que no podía tener hijos y fue a través del hijo de la promesa que empezó a armarse el pueblo de Israel. Empezó a crearse el pueblo de Dios. Empezaron a crearse a través de la descendencia, a nacer el pueblo de Israel, a nacer su iglesia, a empezar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero durante todo el Antiguo Testamento no existía la verdad, la incorporación de los gentiles como parte de su iglesia. Solo fue a través del proceso de Jesucristo que nace, que es el Mesías y que nace y que a través de él y por lo que hizo en la cruz, los gentiles, nosotros los gentiles, cuando yo digo gentiles estamos hablando de personas que no nacimos de la descendencia física de Abraham, sino que nosotros nacimos en diferentes, no necesariamente judías, pero en diferentes nacionalidades, pero que hemos conocido al Dios viviente, hemos conocido y hemos entendido de Jesucristo y hemos puesto en él, y por lo tanto, ¿qué ha pasado? Por el poder del Espíritu Santo, lo que hizo Jesucristo en la cruz, hacemos parte de su familia, hacemos parte de su iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros somos cristianos y aceptamos a Jesucristo, y nosotros lo que estamos como el Hijo de Dios que vino a nosotros a salvarnos,
Hacemos parte de su familia. Hemos heredado absolutamente todas las bendiciones que Dios le había dado a Abraham. El apóstol Pablo en Gálatas lo dice en el capítulo 3, versículo 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre y mujer. Voy a pasar por acá. Hombre y mujer, sino que todos ustedes, está refiriéndose a la iglesia, son un solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ese es nuestro linaje. Nuestro linaje espiritual es que venimos nosotros de la misma raíz, de la misma raíz de Abraham, del mismo pueblo judío. Hemos heredado y hacemos parte de ese pueblo. O sea, si ustedes se preguntan de dónde vengo espiritualmente, pueden decir claramente: yo vengo de la descendencia de Abraham, porque decimos que Abraham es el padre de la fe y él es tu padre espiritual. Él es tu padre espiritual. Vienes de él, incluso si no has nacido como descendencia física de los hijos de Abraham. Y entonces, cuando en las Escrituras escuchamos que la iglesia es como un árbol de olivo, en varias partes, y traigo dos versos de dos profetas. El primero, Oseas. Oseas era un profeta menor. Cuando digo menor, significa que cuando él escribió, cuando el libro de profetas, significa que sea menores porque tiene pocos capítulos. Los profetas mayores tienen más capítulos, no por la importancia, sino realmente por el legado que dejó en su libro, en sus escritos. Y aquí el profeta Oseas, en el capítulo 14 y versículo 6 dice lo siguiente. Está hablándole al reino. El reino de Israel se divide en dos. Está hablándole al reino del norte, y allí le dice al final, Dios habla a través del profeta Oseas y le dice: sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Y después el profeta Jeremías, que también él profetizó en el norte, en el reino del sur, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado a Babilonia, y que fuera llevado a esclavitud en Babilonia, o fuera llevado allí como por los pecados que había cometido, porque el pueblo, el reino del sur, no estaba obedeciendo al Señor, hizo lo que le disgusta al Señor, no obedeció sus mandamientos. Los babilonios llegaron y se llevaron parte del pueblo de Israel, y Dios, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 11, versículo 6 dice: el Señor te puso por nombre olivo frondoso, lleno de hermosos frutos, pero en medio de grandes estruendos te ha prendido fuego y tus ramas se consumen. Vemos cómo Dios es el que cultiva su iglesia. Las raíces de este árbol de olivo están reflejadas en Dios, quien nos está nutriendo constantemente, y nosotros somos sus ramas. La iglesia son sus ramas, pero igual, si la iglesia no obedece, la iglesia va a ser cortada. La iglesia, como lo decía el profeta Jeremías, va a ser eliminada, va a ser cortada, porque no hace parte realmente de la vid, o de la vid no, sino del fuente que Dios nos está dando a toda su iglesia, a toda su iglesia. Luego aquí así es que nace la imagen del árbol del olivo como el símbolo de la iglesia nuestra, la iglesia de Cristo. Es exactamente esa imagen. Entonces el apóstol Pablo, cuando escuchamos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice lo siguiente. El apóstol en su carta a los romanos habían en la iglesia de los romanos habían bastantes personas gentiles, o sea, es decir, que se habían convertido al cristianismo, y también varios judíos que también se habían convertido al cristianismo, habían aceptado a Jesucristo. Entonces lo que dice Pablo es algo maravilloso, porque
Él dice que las personas que han venido, gentiles, que han aceptado a Jesucristo, han sido injertados en las ramas del olivo. Ha habido un proceso de transformación en ellos y han sido injertados y hacen parte del árbol del olivo. Está haciendo ruido este micrófono. Pero bueno, miremos el Romanos capítulo 11, versículo 17, que lo leímos esta mañana. Romanos capítulo 11, versículo 17. Y dice así: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Pablo se está refiriendo a los gentiles, a todos nosotros, a menos que seas judío, a todos nosotros se está refiriendo. Y está diciendo, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas. ¿Cuáles? Se está refiriendo a aquellos judíos que no aceptaron a Jesucristo, aquellos judíos que todavía no han aceptado a Jesucristo. Dios ha cortado esas ramas porque no han aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Redentor, como el Salvador. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, está refiriéndose a los gentiles, siendo de olivo silvestre, siendo de una clase diferente, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo, que es Dios. Aquí Pablo está haciendo una analogía que realmente, si lo ponemos nosotros a mirar, es algo que no ocurre en la agricultura fácilmente. Porque normalmente en la agricultura uno injerta, o las personas que saben de agricultura injertan un ramo de un árbol que digamos es frondoso, que está dando fruto, y lo injerta en un árbol que no es frondoso y que probablemente no está dando fruto. ¿Para qué? Para que produzca fruto, pero no lo contrario. Pablo aquí está diciendo, hay un solo árbol de olivo, hay uno solo, es mi iglesia. Y cada uno de ustedes que han aceptado a Jesucristo son ramas que han sido injertadas en este árbol, precisamente para que produzcan fruto, precisamente para que puedan ser parte de la iglesia. Luego es muy rico entender que nuestro linaje viene desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Por eso es importante también leer y entender el Antiguo Testamento, para tener ese pensamiento hebreo, de que ellos piensan constantemente con imágenes y no con la parte quizás que nosotros tenemos en el oeste, aquí en el oeste, en donde pensamos más bien griego, pensamos en todo lo que tenga que ver, digamos, tratar de descubrir en nuestras mentes y tratar de entender las escrituras con nuestras mentes, cuando ellos constantemente utilizaban imágenes y utilizaban figuras para poder entender quién es Dios. Para ellos era claro, cuando veían un árbol del olivo, entender que ese era parte del pueblo de Israel. El olivo es un árbol que tiene una longevidad tremenda. Esa foto que yo les mostré es del jardín de Getsemaní. Estos árboles tienen entre 2000 y 3000 años. Si ustedes van a Jerusalén no van a poder encontrar 2000 y 3000 años. Tiene unas raíces profundas. La iglesia tiene sus raíces profundas. Es sólida, no se va a acabar. La flor del olivo es de lo más precioso que hay. En la época de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, el que tenía árboles de olivo y plantaciones era una persona rica. Era una persona que tenía, digamos, dinero para poder subsistir. Era una persona reconocida. El árbol del olivo, ¿qué produce? Aceitunas. ¿Y de las aceitunas qué sale? El aceite de oliva, que se utilizaba para cocinar, se utilizaba para ungir. No, miren la belleza del simbólico que representa, que de ese mismo árbol salen las aceitunas y de esas aceitunas sale el aceite para poder ungir a los enfermos, es un signo del Espíritu Santo. Cuando Samuel ungió a David, tomó aceite y lo ungió, y en ese momento las escrituras dicen que el Espíritu Santo llegó a David y se quedó con él. Luego nos damos cuenta cómo se empieza el árbol del olivo. Empezamos también a reflexionar y a entender que Jesucristo, que hace otra analogía, es la vid,
habla de las uvas, pero es la misma similitud en el Nuevo Testamento. Él es la vid y nos invita a que nosotros tengamos una relación personal con Él para que podamos crecer y dar fruto. Es exactamente la misma simbología, el mismo ejemplo, la misma analogía que está así, que encontramos desde el Antiguo Testamento. Notemos también la madera. La madera del árbol de olivo es densa, es duradera y se adapta. Es un árbol que se adapta, que crece en condiciones climáticas muy difíciles, pero crece. Su iglesia crece a pesar de todo lo que estamos viviendo en el mundo. Su iglesia permanece. Debemos de sentirnos agradecidos de ser parte de la iglesia y ser esas ramas que dan fruto. Justo en este jardín, Jesucristo, antes de ser apresado y crucificado, oró para que el Padre le quitara esa copa, pero al final dijo: hágase tu voluntad. Y es una muestra también simbólica de lo que sufrió Jesucristo, porque las aceitunas, para que tú puedas sacar el aceite de olivo, tienes que triturarlas, tienes que golpearlas para que salga el olivo, el aceite. Jesucristo tuvo que ir a la cruz para dejarnos el Espíritu Santo, y que nosotros, mediante el Espíritu Santo, podamos también ser parte de la vid y producir fruto. Precisamente producir un fruto que pueda ayudar a otras personas que no conocen a Jesucristo a ser parte de la vid, para ser parte del árbol del olivo que es su iglesia. Ese es el llamado. El llamado es que entendamos de dónde venimos espiritualmente y no pensemos tanto en de dónde venimos a nivel físico, porque realmente la genealogía que nosotros tenemos a nivel espiritual es eterna. Porque cuando estudias las Escrituras vas a entender que gracias a Jesucristo tienes vida eterna, y ese es parte del reino de Dios ya en este mismo momento. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, que, como lo dijimos, Señor, sufrió y permitió que a través de su sacrificio todos nuestros pecados fueran perdonados y pudiéramos entrar a tu reino, Señor. Pudiéramos tener, Señor, tu Espíritu Santo con nosotros. Te damos infinitas gracias por la analogía que los profetas han traído, nos han enseñado, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Entender esos árboles que continúan por miles y generaciones, siguen produciendo fruto, Padre mío. Queremos ser parte, Señor. Queremos ser parte de ese árbol vital que produce fruto, para que podamos también llamar a otros que en este momento están perdidos y que no hacen parte del árbol, de tu árbol, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por tu iglesia. Y ayúdanos a glorificarte para seguir creciéndola en el nombre de Jesús. Amén.